pedirles disculpas que mi familia tuvo que irse rápidamente a la clínica. Mi hija está con una crisis hiperreactiva de alergia y pensábamos de que ya estaba todo bien porque su última crisis fue el viernes y llegando aquí se enronchó completamente otra vez, así que tuvo que ir a la clínica otra vez. Pero Dios está en el control de todas las cosas, así que qué mejor que poner nuestras vidas en sus manos. Amén. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, sin más preámbulos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al versículo 33. Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al versículo 33. Mientras lo busca, también comentarle que ayer estuvimos dialogando en verdad sobre la homilética, sobre la predicación, así que estuvimos ahí un buen grupo de valientes que no se oxidan ni se disuelven con agua, que vinieron, como decía Gonzalo en el Facebook, decía eso, que no se oxidan ni se disuelven con agua. Estuvo bueno. Así que estuvimos dialogando. La verdad que es un privilegio predicar la palabra de Dios. Y ciertamente Dios nos ha dado ese privilegio a todos nosotros. Solo que algunos tenemos la honra de hacerlo públicamente y en un púlpito, pero todos somos llamados a predicar la palabra del Señor en todo momento. ¿Lo tiene? Mateo 14, del 22 al 33, es un texto muy conocido, pero yo quiero leer nuevamente con ustedes. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Ella, así como está, es perfecta para nosotros. Pero por causa de nuestro pecado, Señor, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para interpretarla, para aplicarla en nuestras vidas de manera transformadora. Señor, transita en medio de nuestras convicciones con tu Espíritu. Y que hoy podamos, Señor, ser renovados en ti, ser transformados en ti, Señor. Creemos, Señor, que tu presencia y tu gloria llena este lugar, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Úngenos, Señor, bendícenos de una manera especial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca de el miedo. Yo he titulado este sermón El miedo secreto. ¿A qué le tiene miedo usted? Podemos tenerle miedo a la muerte, al fracaso, a la pobreza, a la soledad, o a cosas incluso un tanto en apariencia inofensivas como la altura. Yo tengo un problema, gracias Gonzalo, yo tengo un problema con el vértigo, tengo miedo a las alturas. No a cualquier altura, sino cuando estoy, por ejemplo, como aquí. Cuando estoy
en pisos muy altos, en un balcón. Yo tengo miedo a las alturas. O por ejemplo, algunos le pueden tener miedo a los ratones, otros a las cucarachas, ¿cierto? El tema no es el miedo en sí, sino el efecto que el miedo puede tener en nosotros. Lo primero que genera es angustia. La angustia produce estrés, el estrés agudo genera enfermedades como la gastritis, la migraña, la crisis nerviosa, la depresión, la neuralgia, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que produce el miedo en nosotros. Cuando el miedo no es tratado, cuando el miedo no logra ser explicado, nosotros podemos tener nuestra vida en un caos y un desorden absoluto. Y la escena que nosotros vemos aquí es que vemos a un Jesús que entiende perfectamente nuestros miedos, a un Jesús que entiende perfectamente nuestros dramas, nuestros dilemas y nuestras angustias. Esa sensibilidad que tenía Jesús para percibir el lado más humano de los discípulos. Esa capacidad de Jesús de no vernos a nosotros como proyectos de ángeles, sino como proyectos de seres más humanos. Entonces, cuando Él nos lleva muchas veces a situaciones difíciles, a situaciones complejas, donde se transparentan nuestros miedos, Él está ahí para comprender nuestras situaciones. Jesús coloca en una situación muy complicada a los discípulos, donde los miedos secretos y desconocidos de ellos se revelan. Entonces muchas veces para nosotros también es así. En situaciones difíciles, Dios tiene el propósito siempre de revelar aspectos de nuestra vida que necesitan ser tratadas por Él. ¿Por qué pasan circunstancias difíciles en nuestra vida si Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas? Porque Dios quiere tratar áreas de nuestra espiritualidad que necesitan ser tratadas y que muchas veces nosotros no tenemos idea que esas áreas necesitan ser tratadas. Es cuando, como alguien no hace deporte como yo hace tantos años, el grupo de jóvenes me invita a hacer deporte, estoy 5 minutos haciendo deportes con ellos, estoy absolutamente exhausto, pero me siento en forma. Y al día siguiente, ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben lo que pasa, ¿cierto? Al día siguiente, cuando uno se levanta, a uno le duele hasta el pelo. Y es increíble que yo el otro día hice un poco de deporte con los chicos, me desperté al día siguiente y descubrí que tenía músculos que no sabía que existían. Y que estaban ahí, que yo decía, pero por Dios, ¿cómo puede ser? Que me duele tanto el cuerpo a veces cuando nosotros estamos adormecidos. Cuando nosotros estamos en la rutina, Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere ejercitar nuestra fe para que nos demos cuenta de que hay áreas de nuestra espiritualidad que necesitan ser tratadas por Él. Hermanos, no se queje cuando hay situaciones complejas, o mejor dicho, no se quede en la queja. Véalo en perspectiva. Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy, el miedo secreto. Cuando logramos ver lo que Jesús quiere enseñarnos en tiempos difíciles. El miedo secreto, por ejemplo, la primera cosa, en la ausencia de Jesús, o en la aparente ausencia de Jesús, versículo 22 al versículo 24, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Entre tanto, Él despedía a la multitud. Él subió a un monte a orar. Dejó a los discípulos solos. Él estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Hermanos, Jesús no estaba con ellos. Y es muy interesante que Jesús se queda aquí. La figura es que se queda en un monte orando. Sus discípulos estaban complicados en el mar. Y Él supuestamente estaba en el monte orando solo. Los había dejado solos. Pero lo interesante aquí es el verbo que utiliza. Dice, el texto explícitamente dice, Jesús hizo que sus discípulos se fueran solos. Entonces, ¿por qué Jesús quería despedir a la multitud y enviar a los discípulos sin Él? Porque la gente había sido testigo de un milagro asombroso. De más de 5,000 personas fueron alimentadas por Él.
Juan nos dice que la gente quería venir y apoderarse de él. Y apoderarse para hacerlo rey antes de tiempo. Y lo interesante aquí es que los discípulos estaban agarrando papa con esto. Los discípulos querían también decir, tal vez este es el momento para hacerlo rey. Y Jesús quería que sus discípulos tomaran conciencia de que ellos estaban a punto de caer en concepciones mesiánicas erróneas. No era el momento para colocar a Jesús como rey. Entonces quería estar solo, en conexión con el Padre, orando por sus discípulos. Entonces este cuadro de Jesús en el monte orando no debe ser separado de este cuadro de los discípulos pasando por la tormenta. Había un propósito ahí. 5 kilómetros habían pasado. Estaban en el medio del mar de Galilea. Estaba oscuro. Y la barca estaba siendo azotada por las olas. Este era un tiempo muy, muy complicado porque los vientos eran contrarios. Los discípulos estaban siendo azotados. Estaban pasando por una prueba difícil. Mateo relata que era una tempestad vivida por los discípulos. Y de esta manera nos quiere llevar a pensar de que hay crisis muchas veces en nuestras vidas, conflictos en nuestras vidas, en que la llamada apremiante de Dios es que nosotros confiemos en Él. Aunque por algún momento pensemos de que estamos solos. Porque no me lo niegue. Muchas veces nosotros hemos pasado circunstancias difíciles que nos preguntamos como los salmistas se preguntaron: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no eres más evidente en mi vida? ¿Dónde estás? Y decir eso no es pecado. Si no, pregúntele a Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sentir esta aparente ausencia de Dios no es pecado. Es ser más humano. Es ser más honesto con nuestra espiritualidad. Pero ahí donde nos encontramos solos, nuestro miedo secreto se revela al encontrarnos pensando que Jesús realmente nos dejó. En la ausencia de Jesús o en la aparente ausencia de Jesús, podemos encontrarnos con la incredulidad a la vuelta de la esquina, con la rebeldía a la vuelta de la esquina. Hermanos, Jesús no nos deja. Jesús muchas veces nos deja en situaciones complejas para tratar con nosotros, pero Jesús no nos deja. Nunca nos dejará. Entonces no separemos este cuadro de soledad nuestro con el cuadro mayor de que Jesús lo hace, que Jesús hizo, que Jesús planifica, que Jesús controla todo lo que está pasando con nosotros. Siempre es así. Pero nuestro miedo secreto se puede revelar cuando pensamos de que Jesús nos dejó. Lo segundo, eso es la ausencia de Jesús. Lo segundo, en la presencia de Jesús. Versículo 25 al 27. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Eran entre las 3 y las 6 de la mañana. Jesús viene andando sobre el mar hacia ellos. Y lo que más me llama la atención de este texto, a pesar de que lo he escuchado muchas veces desde la escuela dominical, y que me han enseñado muchas veces que Jesús andaba sobre el mar, lo más espectacular para mí aquí no es eso. Lo más espectacular para mí es la reacción de los discípulos. En todo caso, aquí hay una escena que no me gusta cuando lo ponen en las pinturas muchas veces, de Jesús con la bata blanca sin mojarse camina sobre el mar. Estábamos en una tempestad. Aquí estamos frente a una figura en que estamos en una tempestad, las olas, y Jesús estaba absolutamente mojado. Y los discípulos también estaban mojados.
y la barca se movía de un lado para otro. Pero lo que más me llama la atención aquí es lo que los discípulos dicen. Podrían haber dicho cualquier cosa, pero dicen un fantasma. Hermanos, un fantasma en la Biblia. ¿Se dan cuenta de eso? Puede haber dicho un demonio, puede haber dicho lo que sea, pero un fantasma, en ninguna otra parte de la Biblia aparece un fantasma. Entonces, esto es muy humano. No el miedo, sino que es esta capacidad que nosotros tenemos de siempre pensar lo peor. ¿Se dan cuenta de eso? Siempre pensamos lo peor. Somos muy negativos. Y de hecho todos los papás somos profetas. ¿Cierto? Te vas a caer. No te vas a caer. ¿Y qué es lo que pasa? Se cae. Somos profetas. Pero lo que más me aterra a mí es que yo siempre veo a mi hija sin cabeza, sin pierna. Y yo sé que todos los padres también con la misma crisis. No cruce la calle, aquí conmigo. Porque claro, yo la visualizo de la peor forma. Es muy humano eso. Entonces el evangelista tiene cuidado en señalar esto. Que el miedo de los discípulos no era provocado por la tempestad. El miedo de los discípulos, esto es muy interesante. El miedo de los discípulos era provocado por la incapacidad de descubrir a Jesús en medio de esa tempestad. Ellos no consiguieron ver a Jesús en medio de la tempestad. Ellos lo que vieron fue lo peor, fue lo más negativo. Y dijeron que era un fantasma. Hermanos, podemos atravesar situaciones muy críticas y oscuras en nuestra vida. Pero nuestro verdadero drama comienza cuando nuestro corazón es incapaz de reconocer la presencia de Jesús en medio de nuestras crisis. No piense lo peor. Jesús está caminando sobre su tormenta. Siempre estará caminando sobre su tormenta. Por eso Él viene y nos dice a cada uno de nosotros: no teman, soy yo. No teman, tengan ánimo. No piensen que es un fantasma. No piensen que va a pasar lo peor. Yo estoy en el control y yo los amo. No teman. Entonces el problema de ellos, como también muchas veces es para nosotros, es que frente a la presencia de Jesús está aquí en medio de nuestras circunstancias difíciles y nosotros no conseguimos verlo. Hermanos, Jesús puede usar la tormenta como su camino hacia ti. Jesús puede usar las olas del mar porque son sus mensajeras. Jesús puede usar los vientos porque son sus siervos obedientes. La creación, nuestros problemas le sirven a Jesús. Entonces nuestro miedo secreto se encuentra ahí, en nuestra incapacidad de descubrir la presencia de Jesús en medio de nuestras tormentas. Hermanos, no vea lo peor. Cuando el Señor nos dice que nos da alas como las águilas a todos aquellos que confiamos en Él, no está simplemente diciendo que vamos a vivir en las nubes. Lo que nos está invitando es a ver lo que Él está viendo. Porque cuando nosotros estamos con nuestro problema vemos el árbol, pero Dios tiene una visión más universal. Jesús tiene una visión más universal de nuestra vida. Entonces confía en Él. Él está aquí con nosotros, siempre estará, nunca está solo. Y te da alas como las águilas para que puedas ver lo que Él está viendo. Y nos dice: ¿viste? ¿Estás viendo lo que estoy viendo? Yo estoy en el control. No tengan miedo, yo soy el absoluto. No tengas miedo, ten ánimo. Pero cuando nosotros estamos cerca de Jesús no conseguimos ver a Jesús. Y pensamos lo peor, en un fantasma. Que el Señor nos ayude en esto, a poder ver siempre a Jesús en medio nuestro. Lo tercero, frente a la ausencia, frente a la presencia, ahora frente a la cercanía de Jesús. Miren lo que dice el versículo 28 en adelante. Entonces Pedro, porque siempre tiene que aparecer Pedro. Entonces Pedro dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La escena toma un giro sorprendente e impresiona. Era lógico que sea así porque el personaje que aparece es nuestro querido, amado y siempre considerado Pedro. Tenemos que reconocer que la actitud de Pedro fue sorprendente. Tenemos que reconocer que Pedro, lleno de valentía, lleno de osadía y un poco de curiosidad, él se dispone a decirle a Jesús. Interesante porque la palabra ahí en el original podría ser puesto que eres tú. No necesariamente si eres tú como una condicional, sino puesto que eres tú. Porque creo que nadie sale de una barca en la condicional de que tal vez pueda ser Jesús. Él ya estaba convencido de que era Jesús. Entonces, si eres tú, puesto que eres tú, Jesús manda que yo vaya hacia ti. Y es interesante porque lo primero que nosotros vemos en Pedro es confianza plena de que Jesús, aunque notamos que podría parecer un impulso, Pedro se lanza. Entonces yo le quiero decir algo. Aunque sea por impulso, acerquémonos a Jesús. Eso es lo que nos enseña Pedro aquí. Aunque sea la primera reacción muy humana, Señor, por favor, ayúdame, que si tú me ayudas, voy al culto todos los domingos. Aunque sea por impulso. Esa es la actitud de Pedro. Entonces, impulso o no, la crisis es el momento privilegiado para tener la experiencia de caminar hacia Jesús. Es el momento privilegiado para asumir que es un camino que Él ya recorrió primero. Impulso no, atrévase. No, pero déjeme analizar teológicamente. Y lánzate. Lánzate. La confianza en Jesús tiene que ver con una confianza en el carácter de Dios. Amén. Tienes que ser así. Pero lo interesante es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es, no diga, oremos. No le dice así, ven compadre. Dice, ven.